Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat número 86, en el centro de la ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco, transmitiendo desde Radio Ven, la voz evangélica nacional, en la a 105.5 FM para la ciudad de La Romana y para el sur del país, y también por nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Allí están marcados todos nuestros videos y durante todo el mes de febrero hemos estado rompiendo argumentos, hemos estado desbaratando argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. Y yo creo que ha sido muy bueno, ha sido muy un reto para nosotros, claro está, porque tenemos que entrar en el conocer los diferentes argumentos para poder entonces darle una explicación bíblica a todo esto. Antes de entrar con el tema del día de hoy, que vamos a hablar de los falsos argumentos que se levantaron en la edad moderna y en la edad contemporánea, y yo voy a explicar eso, quiero recordarles que la Iglesia de Dios de la Profecía tiene todos los domingos a partir de las 9 de la mañana su escuela bíblica y a las 11 de la mañana su servicio. Tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes y los jueves a las 7 de la noche, los martes con verdades bíblicas, una enseñanza a la luz de la palabra de Dios, y los jueves con nuestro servicio de alabanza y adoración. Y los jóvenes tienen su servicio de alabanza los sábados a las 5:30 de la tarde. Ellos se reúnen desde las 4:30, se reúne el club de lectura y entonces el servicio lo comienzan a las 5:30 de la tarde. Quiero felicitar por este medio a Gerson Wallace, que cumple año el día de hoy, 24 de febrero. Así que felicidades para Gerson Wallace. Y mañana 25 cumple nuestro querido director musical, Rudy Emmanuel Lake Vargas, de Laura Caraballo. Así que felicitamos a Rudy Emmanuel, que cumple también años el día de mañana, 25, y el 28 cumple nuestro mayordomo favorito, Juan Castillo. Así que felicidades para ellos que están de Happy Birthday en esta semana. Bien, vamos a entrar en el estudio del día de hoy. Gracias a José Máximo, que está siempre con nosotros, ayudándonos aquí en los controles. Así que bendecimos sus vidas. Bendecimos su vida también. La palabra de Dios enseña en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Bueno, desde el versículo 3 dice, lo voy a leer desde el verso 3, 2 de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y Pablo cierra diciendo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo voy a explicar esto un poquito, pero antes déjeme desarrollar, a ver si nos da el tiempo para desarrollar. Bien, lo primero es la edad moderna. ¿A qué se le llama el período de edad moderna? Recuerde que entre la Edad Media y la Edad Moderna, la Edad Media concluyó básicamente con el descubrimiento de América. Bueno, antes del descubrimiento de América, para los años 1400 aproximadamente, ahí termina la Edad Media. Algunos dicen que terminó mucho antes de ahí,
debido a que inmediatamente la iglesia empieza las cruzadas en los años 1200, ya la Edad Media concluía en ese periodo. Pero hay una discusión de estas fechas. Bien, ahora, sí lo que se sabe es que entre la Edad Media y la Edad Moderna, entonces se levantó un pensamiento renacentista y un amor por las artes, por la cultura, por la religión. Entonces la Edad Moderna le dio la bienvenida a partir del descubrimiento de América. Se supone que la Edad Moderna es el periodo que comprende entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa de 1789. Donde allí hubo conflictos, la independencia de Estados Unidos, hubo mucha modernidad, hubo un progreso en la comunicación, hubo pensamientos elevados, hubo una magnificación de la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un pensamiento modernista hubo en esa época, pero en esa época también se levantaron argumentos en contra de la fe, porque lo que voy a hablar son argumentos en contra de la fe. Luego de la Edad Moderna, entonces vino la Edad Contemporánea, que abarcó un periodo casi de 250 años aproximadamente, desde la Revolución Francesa, de 1789, y se dice que es hasta la actualidad. Esa es la edad contemporánea. Ok, ¿cuáles fueron los pensamientos que se levantaron? Y los voy a citar uno por uno, pero voy a hablar poquito de ellos, porque al final queremos rescatar los versículos que leímos al principio. Se levantaron pensamientos políticos, pensamientos sociales en contra de la fe, claro está, pensamientos económicos y también pensamientos religiosos en contra de la fe. Cabe destacar que en la Edad Moderna es donde surge Lutero y la Reforma Protestante. Esto hay que destacarlo. En la Edad Moderna es donde surge Lutero con la Reforma Protestante y allí también se levantaron muchos argumentos en cuanto a la filosofía, en cuanto a la economía, en cuanto a la política, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir desarrollando parte por parte estos pensamientos y viéndolo. Por ejemplo, tanto en la Edad Moderna como en la Edad Contemporánea, el pensamiento político que más se desarrolló fue el pensamiento político de Marx, de Carlos Marx. Aunque el pensamiento político de Marx venía inyectado por las máximas de Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa. Recuerde que la Revolución Francesa es la que culmina la Edad Moderna. Entonces, básicamente todo esto se va levantando, el pensamiento político de Marx y el pensamiento político de Napoleón como conquistador, en alguna manera impactan al mundo, pero en el occidente se estaba levantando Estados Unidos con una nueva visión y entonces la edad contemporánea abarcaría todo este proceso de pensamiento político, no yéndose al lado de Marx y el socialismo, sino yéndose al lado del capitalismo. El pensamiento político de Marx abarca a todo el mundo, por lo tanto se convirtió más que en un pensamiento político situacional de un país, se convirtió en una geopolítica, donde aquí en América fuimos afectados, sobre todo en esta edad contemporánea, entre los años, podríamos decir, 1930 en adelante. Casi 12 países de Centro y Sudamérica seguían la política de Marx y apoyada por la política de Lenin en Rusia o en la URSS, la Unión Rusa Soviética Socialista. Era el pensamiento predominante, el pensamiento de Marx y Lenin, que se le llamó marxismo-leninismo o socialismo, donde en la práctica, en la teoría era un pensamiento que todo el mundo quería abrazar,
pero en la práctica era un pensamiento que golpeaba al pueblo y no le permitía al pueblo desarrollarse, porque quien controlaba todo era el Estado, y el Estado era quien al final se enriquecía. Quien se enriquecía era el Estado y el gobernante que estaba a cargo del Estado. Eso fue el pensamiento que reinó. Ahora, ¿cómo se ve esto en contra de la fe cristiana? Recuerde que el pensamiento político de Marx era político ateo. De hecho, Marx decía que la religión era el opio de los pueblos, y cuando hablaba de la religión, básicamente se estaba refiriendo al cristianismo, que era el que estaba más afectando no solo a Europa y América, sino también a Rusia. El cristianismo estaba entrando allí y estaba afectando. Por eso Marx decía que el cristianismo era el opio de los pueblos. Todos los países que se abrazaron de la idea socialista de Marx y Lenin, entonces rechazaron de alguna manera a Cristo. Por eso hablamos de un falso argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ok? En lo social, Søren Kierkegaard también se levanta con lo que se conocería más tarde como el existencialismo, que le daría más refuerzo el señor Jean-Paul Sartre y su esposa. Le darían más refuerzo a lo que era el existencialismo de Kierkegaard. Kierkegaard decía que Dios no existía porque el hombre se encargaba de su propia existencia, y lo primero era que el hombre era, el existencialismo lo que busca es poner al hombre en el centro de todo. Primero existo y luego soy. Era lo que decía el existencialismo, en contra de la fe. Recuerde, de hecho, Kierkegaard escribió un libro llamado El Anticristo, de hecho. Y cabe destacar que Kierkegaard fue criado en una familia cristiana. La pregunta es, ¿qué vio Søren Kierkegaard, uno de los reconocidos filósofos de la edad contemporánea, más grande que ha tenido la humanidad? Fue criado en una familia cristiana. ¿Qué hubiera sido del cristianismo, qué hubiera sido de la iglesia si Kierkegaard hubiera aceptado a Cristo como Salvador? Pero, ¿cuál fue el ejemplo que le dio esa familia? En lo económico, lo que más cabe destacar aquí es Smith, Adam Smith, con su famosa cláusula de la mano invisible, y también Thomas Malthus, que decía que la población crece de manera geométrica, y la producción crece de aritmética aritmética. Es decir, Thomas Malthus decía que va a llegar un momento en que no va a haber producción para mantener la población. Y todo esto entonces en contra de la fe que la gente estaba teniendo. Cabe destacar que tanto en lo político, la política que Marx estaba implementando, lo social que Kierkegaard y más adelante Jean-Paul Sartre estaban inventando, y lo económico de Adam Smith y Thomas Malthus, era contra la iglesia, era una respuesta contra la iglesia. En lo religioso, León Tolstoy escribió un libro que decía que Dios está en cada uno de nosotros. Y esto de que Dios estaba en cada uno de nosotros era derribando que la existencia de Dios no era vital, que no era verdad, sino que nosotros, es lo que Tolstoy dice en su libro, que nosotros somos los formadores de Dios, que nosotros somos los inventores de Dios. Bien. Tanto en la edad moderna como en la edad contemporánea, todo este pensamiento creció. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? La iglesia, a medida que el tiempo iba pasando, en vez de dar respuesta a este tipo de cosas, lo que hacía a veces era escapar. Y cabe destacar que no hay nada nuevo debajo del sol. Así como en el pueblo judío, los esenios, por ejemplo, se desvincularon de la población y se fueron a los desiertos, y allí crearon su propio credo, su propia manera de adorar a Dios, diciendo que ellos adoraban a Dios a su manera y que no era lo que Dios quería. Así también la iglesia lo hizo en el siglo IV, cuando el monasticismo benedictino, sobre todo un hombre llamado Benedicto,
se apartó del mundo y decía que la iglesia no debería estar en el mundo, sino apartada de este mundo. Así que Benedicto se apartó y con él se apartaron unos seguidores y eso es lo que se conoce como el monasticismo benedictino. Formaron monasterios en los desiertos porque ellos decían que la iglesia no pertenecía a este mundo. Todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús, aunque estaba en el mundo, Él no era de este mundo. Y eso es lo que Él nos da a entender a nosotros. Aunque ustedes están en el mundo, no son de este mundo, son advenedizos, son extranjeros. Asimismo también, en la edad, en la edad moderna la iglesia empieza a desarrollarse con Martín Lutero, con Juan Calvino, con John Knox, con Savonarola, con Ulrico Zwinglio, hombres que levantaron la fe. Pero ¿qué pasa en la edad contemporánea? En los últimos 100 años de la iglesia se apartó de la educación porque decía que el mundo estaba, los que se hacían sabios, ¿cuál era el pensamiento? Miren, sobre todo, y aquí tengo que recordar a los puritanos. Los puritanos tomaron el nombre porque querían permanecer puros, pero su meta era educarse, prepararse. De hecho, los puritanos fueron de los intelectuales más ácidos, de los intelectuales más protectores de la fe cristiana. Eran expertos apologistas, defensores con una alta educación, los puritanos. Dentro de los puritanos podemos recordar a Jonathan Edwards, por ejemplo, que eran hombres con un intelecto especial, pero que se habían preparado, estaban educados para eso. Bien, el resto que no se volvió puritano, entonces cuando se decía puritano era como despectivo. Yo no quiero volverme puritano, era como despectivo porque ellos decían que los puritanos al ir tanto a su intelectualismo habían olvidado la palabra de Dios. Por lo tanto, ese grupo que no era puritano en la edad contemporánea, hace 100 años, se aparta de lo que es la iglesia en el impacto social de la humanidad. Incluso la religión que había sido, la educación que había sido gestada por los mismos hombres de Dios, los cristianos se apartan y ellos deciden poner sus propios lugares de educación cristiana. Y allí entonces era una forma de apartar a los cristianos para que no reciban la educación del mundo, sino que reciban la educación especial para ellos. Y al hacer eso, lo que le estábamos haciendo era entregarle a Satanás la educación secular. Por eso el secularismo se mete y la iglesia no tiene ningún impacto en el secularismo. No sé si usted me sigue con esto. La iglesia no tiene ningún impacto en el secularismo. Es decir, nosotros como iglesia hicimos lo mismo que hizo el monasticismo benedictino y lo mismo que hicieron los esenios. Por eso no hay nada nuevo debajo del sol. Y entonces no teníamos bases ni argumentos para derribar todo lo que el secularismo hasta el día de hoy ha levantado en contra de la fe, en contra de Dios y en contra de Cristo. Entonces es necesario que programas como este, Mundo Cristiano, y con todos sus actores, con todos los muchachos y muchachas que trabajan aquí, podamos hoy levantar por lo menos una voz de alerta a que hay personas que defienden la fe todavía. Aquí hay personas que defienden la fe del pensamiento político de Marx, del pensamiento social de Kierkegaard, del pensamiento económico de Malthus y del pensamiento religioso de Tolstoy, y decirle que es falsedad ante la luz de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia, en esta parte que leímos de 2 de Corintios, el capítulo 10, nos dice bien claro que las armas con las que nosotros vamos a batallar no son carnales, no son con las que ellos nos están atacando, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y cuando habla aquí de fortaleza, no está hablando de poder demoníaco, no se refiere a eso.
De hecho, las fortalezas que menciona aquí son argumentos. Y aquí la palabra que se traduce como argumento es logismos, para destruir las lógicas de aquellos que se autoproclaman, que se llaman a sí mismos filósofos. Eso es lo que está diciendo aquí. Nosotros debemos conocer el armamento que la palabra de Dios nos está dando para poder responderle a Marx, para poder responderle a Kierkegaard, a Lenin, a Thomas Malthus, a Adam Smith, a León Tolstoy y a todo el secularismo que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Hoy se han levantado muchos más argumentos a favor de esto que he planteado aquí. Pero ¿cuál es la respuesta que tiene la iglesia en sentido general? ¿Cuál es la voz cantante que tiene la iglesia para contestar este tipo de cosas? ¿O solo estamos escuchando que se está atacando el conocimiento de Dios y no estamos haciendo nada? ¿O estamos huyendo como hizo el monasticismo benedictino, que salimos corriendo porque no somos de este mundo? De hecho, dentro del cristianismo hay facciones que dicen que no somos de este mundo y quieren salir. Y no es así. Nuestro trabajo es presentar a Cristo aún en este mundo perverso, en este mundo falso y destruido. Nosotros tenemos que estar tirando páginas para la izquierda, oyendo a hombres de Dios, estudiando a hombres de Dios, estudiando cómo defender el pensamiento de Dios en este mundo lleno de secularismo, en este mundo lleno de filosofía extraña y perversa. Por eso la palabra dice, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo, pero no es todo pensamiento del otro, es pensamiento, primero mis pensamientos que son contrastados contra aquellos falsos argumentos. Y que cuando quiera esos falsos argumentos convencerme, decirle, no, este pensamiento hay que ponerlo bajo Cristo, a la obediencia de Cristo hay que llevarlo. Y al llevar mi pensamiento a la obediencia de Cristo voy a tener las armas para poder rebatir y llevar el argumento de otro, el pensamiento de otro también a la obediencia de Cristo. Entonces, por eso dice el versículo 6, estoy en 2 Corintios 16, y estando prontos o prestos, es la palabra aquí, estando pronto o prestos. Déjeme buscar una versión más actualizada. La versión lenguaje sencillo dice, y estando dispuestos a castigar todo lo que no obedezca a Cristo. Y dice, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos obedezcan. Amados hermanos, usted que me escucha en cualquier lugar de la República Dominicana o del mundo, mire, es tiempo de nosotros volver a la palabra de Dios, prepararnos en la palabra de Dios, tener una mente cristiana, tener la mente de Cristo. De hecho, estaba leyendo hoy un libro del hermano Miguel Núñez que hablaba sobre esto, de leer, de tener la mente de Cristo, de que todo lo que haya en nuestro ser sea la mente de Cristo, para poder rebatir todo argumento, porque no podemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo si nuestra mente no está en Cristo, si la palabra de Dios no está en nosotros, si no tenemos una mente bíblica. Pero se puede entender, pastor, ¿quién tiene una mente bíblica? Claro, solamente hablando con una persona podemos darnos cuenta si tiene o no la mente de Cristo, si tiene o no una mente bíblica. Con la forma como habla la persona y de qué hable, entonces sí nos podemos dar cuenta si tiene o no una mente bíblica. Tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, como en la Edad Contemporánea, se han levantado pensamientos y se seguirán levantando argumentos y pensamientos que van a querer chocar y van a querer derribar la verdad de la palabra de Dios. Pero la verdad siempre será verdad. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que estar asidos, abrazados, pegados a la verdad para que el Espíritu Santo pueda tomar esa verdad y en el momento en que nosotros nos sintamos arrinconados, entonces poder contestarle al mundo, al diablo, con esa verdad. La palabra de Dios dice que lo que vayamos a decir ni siquiera lo pensemos porque el Espíritu Santo tomará esto, pero esto solo sucede cuando hay una mente bíblica. Es mi oración y deseo que en usted también haya una mente bíblica.
Muchas gracias, amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con usted en este día.